¿Qué estamos haciendo por hacer la voluntad del Padre? El camino de la voluntad divina. Hola amada familia, en nuestra búsqueda de la verdad cósmica espiritual y al adentrarse en la búsqueda espiritual, hay algo que exige responder a una interrogante fundamental. ¿Qué estamos haciendo realmente por hacer la voluntad del Padre? En las enseñanzas del libro de Urantia, hacer la voluntad de Dios no es una sumisión pasiva ni la adhesión a un dogma externo, es la experiencia dinámica de compartir nuestra vida interior con el Creador, perfeccionando nuestra capacidad de elección y unificando la voluntad personal finita con el propósito divino. Hacer la voluntad del Padre representa el mayor obsequio que una criatura puede ofrecer al Padre Celestial, la consagración incondicional y gozosa de su propio libre albedrío. A través del ejemplo supremo del Jesús humano, de la guía inquebrantable del ajustador del pensamiento y de la práctica activa de una fe viviente, este documento examina los fundamentos, las decisiones cotidianas y la actitud de la oración sincera que nos permiten pasar de la mera comprensión intelectual a la verdadera transformación espiritual. Te invito a recorrer estas líneas como un mapa práctico y revelador para consolidar nuestro destino eterno y caminar juntos en esta nueva era de fraternidad. El mayor obsequio de la criatura. Hacer la voluntad del Padre no es una sumisión pasiva ni un conjunto de reglas externas, es la experiencia progresiva de compartir nuestra vida interior con Dios, de buscarle activamente y transformarnos a su semejanza. Como nos enseña el Maestro, es el regalo más selecto y el único obsequio de verdadero valor real que un hijo puede presentarle al Creador. Para emprender este camino, primero debemos comprender su significado a la luz de la verdad espiritual. 1. La esencia y definición de la voluntad divina. El camino de Dios, la voluntad del Padre representa la síntesis de todo lo bueno, bello y verdadero. Hacer su voluntad significa asociar nuestra capacidad de elección con el camino divino frente a cualquier alternativa. Unión por la armonía, la criatura finita logra unificarse con el Creador cuando alinea de manera consciente, inteligente y armoniosa su voluntad personal con la divina. Este deseo debe ser el motor supremo en el alma del creyente. Divinidad es compartir, lejos del aislamiento, hacer la voluntad divina es la manifestación sincera de querer compartir nuestra vida interior con Dios, imitando la naturaleza misma del Padre, quien lo comparte todo en el universo. 2. El ajustador divino y la seguridad del camino ascendente. Una influencia inquebrantable, cuando el alma está motivada de forma sincera y espiritual, la presencia del ajustador del pensamiento interior garantiza la supervivencia y el conocimiento sublime de Dios. No existen privaciones mortales ni interferencias en el universo capaces de detener el ascenso de un alma consagrada hacia las puertas del paraíso. La decisión irrevocable, el ser humano conserva su libre albedrío en el tiempo y la eternidad. El destino eterno se sella mediante la elección final e irrevocable de vivir plenamente para la voluntad del Padre, unificándonos con el monitor divino. 3. El ejemplo vivo del Jesús humano. Lealtad incondicional. Jesús de Nazaret enfocó todos los atributos de santidad, justicia, bondad y belleza en la voluntad del Padre. Ante las dificultades más grandes y frente a la misma muerte, mostró una fe a toda prueba y una lealtad absoluta. Una sola gran finalidad, la vida terrenal del Maestro estuvo dedicada enteramente a vivir la existencia humana de manera religiosa y por fe. Consagró su propia voluntad humana al servicio majestuoso del reino, recordándonos que Él fue un hombre que, a través de la fe, consiguió conocer y hacer la voluntad de Dios, permaneciendo para siempre cerca de los mortales que luchan. La oración como entrega. Para Jesús, la oración no era una petición material, sino una poderosa movilización de las facultades del alma, una rendición trascendental de la voluntad, un ennoblecimiento de los deseos y una afirmación sublime de confianza filial. 4. ¿Cómo poner en práctica las enseñanzas en nuestra vida? Para transitar de la comprensión intelectual a la acción dinámica, debemos evaluar el estado de nuestras decisiones diarias a través de estos pilares fundamentales. El cambio de mente y la fe viviente, romper el punto muerto de la indecisión y elegir sinceramente la perspectiva espiritual en cada decisión cotidiana. La producción de los frutos del Espíritu, traducir la comunión con el Padre en un servicio dinámico y en un amor desinteresado hacia nuestros semejantes. La libertad espiritual y la consagración, entregar voluntariamente todo lo que somos para que Dios nos haga más de lo que somos, liberándonos de las soberanías e imposiciones humanas. La confirmación, meditación y adoración, cultivar la adoración sincera del Padre en el santuario secreto del alma, encontrando allí la unidad de sentimientos espirituales. 5. Las claves del Maestro para la oración del alma.
Sin embargo, que se haga tu voluntad, aprender a hablar con el Padre como un hijo con su progenitor, no solo en momentos de dificultad, sino cuando todo va bien para el alma. La oración personal debe mantenerse en secreto, siendo la sumisión amorosa a su guía la única petición universal. Orad más por el progreso espiritual, evitar los enfoques egocéntricos y materialistas. El Maestro nos exhorta a orar por las necesidades reales de nuestros hermanos, elevando peticiones en espíritu para que abunden los dones divinos en el prójimo. Pero, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué estamos haciendo por hacer la voluntad del Padre? Pero primero tenemos que entender, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Documentos 1.1, 5.1, 111.5 y 196.2. La definición del libro de Urantia. La oración es el aliento del alma y debería induciros a perseverar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. 144, 2.3. La dedicación afectuosa de la voluntad humana. Hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. De hecho, una consagración así de la voluntad de la criatura constituye el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisiaco. El anhelo de la personalidad por parecerse a Dios, el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. Si un hombre mortal está motivado de manera sincera y espiritual, consagrado sin reservas a hacer la voluntad del Padre, entonces, puesto que está dotado espiritualmente de forma tan cierta y tan eficaz de un ajustador divino interior, no puede dejar de materializarse en la experiencia de ese individuo la conciencia sublime de conocer a Dios y la seguridad celestial de sobrevivir para encontrar a Dios mediante la experiencia progresiva de volverse cada vez más semejante a Él. El hombre está habitado espiritualmente por un ajustador del pensamiento que sobrevive. Si esa mente humana está sincera y espiritualmente motivada, si esa alma humana desea conocer a Dios y volverse semejante a Él, si quiere hacer honradamente la voluntad del Padre, no existe ninguna influencia negativa de privaciones mortales ni ningún auténtico poder de interferencia posible que pueda impedir a esa alma divinamente motivada ascender con toda seguridad hasta las puertas del paraíso. El hombre mortal puede acercarse a Dios y alejarse repetidas veces de la voluntad divina durante tanto tiempo como conserve su poder de elección. El destino final del hombre no se decide hasta que ha perdido el poder de elegir la voluntad del Padre. El Padre no cierra nunca su corazón a las necesidades y a las súplicas de sus hijos. Es su progenitura la que cierra su corazón para siempre al poder de atracción del Padre cuando pierde final y definitivamente el deseo de hacer su voluntad divina, la de conocerle y ser semejante a Él. El destino eterno del hombre está igualmente asegurado cuando su fusión con el ajustador proclama al universo que este ascendente ha hecho la elección final e irrevocable de vivir la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una manifestación de la buena voluntad de la criatura por compartir su vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible la vida de esa criatura con sus valores y significados interiores. Compartir es parecerse a Dios, es divino. Dios lo comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y estos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espirituales de los universos. Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, entonces Dios hace que ese hombre sea más de lo que es. La criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. El deseo de hacer la voluntad del Padre siempre ha de ser supremo en el alma y debe dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. La salvación eterna de esta alma que discierne la verdad y que ama la belleza, está asegurada por esa hambre y esa sed de bondad que conducen a este mortal a desarrollar una sola finalidad, la de hacer la voluntad del Padre, encontrar a Dios y volverse como Él. Nunca existe conflicto entre el verdadero conocimiento y la verdad. En sustancia, Jesús dijo, la voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. En consecuencia, hacer la voluntad de Dios es la experiencia progresiva de parecerse cada vez más a Dios, y Dios es la fuente y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y la sustancia de lo que el mortal escoge ser y hacer. La voluntad es la elección deliberada de un ser autoconsciente que conduce a una decisión y a un comportamiento basados en una reflexión inteligente.
La criatura solamente puede unificarse con el Creador mediante la perfección, la armonía y la unanimidad de la voluntad. Este estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener si la criatura continúa viviendo en el tiempo y en la eternidad conformando constantemente su voluntad personal finita a la voluntad divina del Creador. El deseo de hacer la voluntad del Padre siempre ha de ser supremo en el alma y debe dominar la mente de un hijo ascendente de Dios. Cuando estéis totalmente consagrados a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, todas vuestras súplicas serán contestadas, porque vuestras oraciones estarán plenamente de acuerdo con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta constantemente en todo su inmenso universo. Tenéis que elegir sinceramente la voluntad divina. Tenéis que eliminar el punto muerto de la indecisión. No solamente reconocéis la voluntad del Padre y escogéis hacerla, sino que habéis efectuado una consagración incondicional y una dedicación dinámica a hacer realmente la voluntad del Padre. Jesús le entregó a Dios, como hombre del reino, la más grande de todas las ofrendas, la consagración y la dedicación de su propia voluntad al servicio majestuoso de hacer la voluntad divina. Jesús siempre interpretó la religión, de manera sistemática, totalmente en función de la voluntad del Padre. Pasos que Jesús tuvo que realizar diario para hacer la voluntad de su Padre universal. 1. Un cambio de mente. El resultado, el dominio de su mente material. 2. La producción de los frutos del Espíritu. 3. La búsqueda de la libertad espiritual. 4. La puesta en práctica de la fe viviente. 5. Confirmación de su elección suprema. 6. Comulgar con su Padre. 7. Comunión con el Espíritu de su Padre. 8. Meditación consciente. 9. Oración. El olvido de sí mismo. 10. Adoración. El logro de la semejanza con su Padre. ¿Cómo pondrán en práctica lo que hemos aprendido hoy con de las enseñanzas del libro de Urantia? Solo hay una respuesta a esta pregunta, sin embargo, que se haga tu voluntad. Mucha gente solo recurre a la oración cuando tiene dificultades. Una práctica así es irreflexiva y descaminada. Es verdad que hacéis bien en orar cuando estáis agobiados, pero también deberíais acordaros de hablar con vuestro Padre como un hijo, incluso cuando todo va bien para vuestra alma. Que vuestras súplicas reales sean siempre en secreto. No permitáis que los hombres escuchen vuestras oraciones personales. Las oraciones de acción de gracias son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. Solo existe una forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios, y es: sin embargo, que se haga tu voluntad. Jesús decía: orad más por el progreso espiritual, en conformidad con la voluntad de mi Padre. Yo he salido del Padre, por lo tanto, si alguna vez tenéis dudas sobre lo que debéis pedirle al Padre, pedidlo en mi nombre, y yo presentaré vuestra petición de acuerdo con vuestras necesidades y deseos reales y en conformidad con la voluntad de mi Padre. Guardaos contra el grave peligro de volveros egocéntricos en vuestras oraciones. Evitad orar mucho por vosotros mismos, orad más por el progreso espiritual de vuestros hermanos. Evitad las oraciones materialistas, orad en espíritu y por la abundancia de los dones del Espíritu. No tanto os impresionaríais ni os perturbaríais por algunas de las declaraciones más enérgicas de Jesús si tan solo pudierais recordar que Él fue el religionista más sincero y devoto del mundo. Fue un mortal totalmente consagrado, incondicionalmente dedicado a hacer la voluntad de su Padre. Muchos de sus refranes aparentemente duros fueron más una confesión personal de fe y un juramento de devoción que admoniciones para sus seguidores. Esta misma singularidad de propósito y devoción altruista le permitió efectuar un progreso tan extraordinario en la conquista de su mente humana en una corta vida. Muchas de sus declaraciones deben ser consideradas más como una confesión de lo que él exigía de sí mismo que como demandas a sus seguidores. En su devoción a la causa del reino, Jesús acabó con todo lo suyo, lo sacrificó todo por hacer la voluntad de su Padre. No olviden que estamos inaugurando una nueva era de fraternidad. Soy Arturo García, del grupo de estudio, iniciado Urantia, y ha sido un honor compartir esta iluminación de conocimiento divino en este revelador viaje a la ascensión rumbo al paraíso. Si este documental ha tocado tu alma y tus fibras más internas, te invito a compartir este video para que la buena nueva siga expandiéndose por el mundo. Que la paz interior del Padre los acompañe hoy y en la eternidad. Grupo de estudio iniciado Urantia. Iniciando la nueva era de la fraternidad e inaugurando la fraternidad espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro.